Buenos días, mis amados hermanos. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Es un privilegio estar cada mañana del día domingo temprano buscando aquí a nuestro Dios. Estamos aquí, hermanos, en esta semana, a una semana también de las elecciones en nuestro país. Es un motivo de oración. Estemos orando por esta actividad aquí en el Perú, para que Dios ponga el presidente que Él desea y que gobierne haciendo sobre todo su voluntad. Participemos, hermanos, a los que podamos ahí en esta labor cívica. Es nuestra responsabilidad. También, hermanos, de tener un corazón apacible, siempre mirando al Señor y sabiendo que solamente Cristo Jesús, solamente Dios es quien puede cambiar nuestro mundo, nuestra familia, nuestra sociedad. Bienvenidos a todos ustedes, hermanos. Vamos a comenzar con palabras de oración en este momento para empezar de frente nuestra escuela dominical. Oremos, por favor. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de estar aquí una vez más juntos, participando de este momento bonito, precioso, aquí para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque este domingo estamos aquí sirviéndote, alabándote, adorándote. Dispón nuestro corazón para buscarte, Señor. Oramos por nuestra patria, oramos por nuestro país. Bendícele, Señor. Ayúdanos a buscar el hombre, la mujer, Señor, que tú quieres que dirija nuestro país. Danos la sabiduría y a nosotros, a todos nosotros como pueblo, ayúdanos en las decisiones que se tomen y aceptarlas, Señor, como que vienen de tu mano. Te agradecemos por este día. Danos, Señor, y ayúdanos a todos nosotros. Hay diversas personas con problemas, con dificultades. Quiero orar una vez más por un hermano que se llama David Paiva. Él y su esposa se encuentran mal de salud. Padre, ayúdales. Guárdales y protégeles y provéele para las cosas necesarias en estos tiempos, en estas fechas. Te damos las gracias, Padre, por todo esto. Y ahora ayúdanos a concentrarnos en tu palabra, a seguir aprendiendo de ella. Te agradecemos por todo lo que has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buen día, mis queridos hermanos. Doy un cordial saludo a todos los que ya han ido entrando aquí a través de la página del Facebook de la iglesia. Un saludo ahí a Mariela, Roxana, Zabaleta, Samuel y Ruth Lévano, los hermanos ahí, a Francesca Juárez, ella está conectada desde Sullana. Que el Señor les bendiga. Yo sé que hay 13, 14, quizás hasta unas 20 personas más ahí conectados. Bienvenidos, que el Señor les bendiga. Y ahora vamos a estar buscando la palabra de Dios, aprendiendo de ella. Una de las maravillosas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas es darnos su palabra y darnos indicaciones para la vida práctica en estos tiempos. Uno de estos libros que nos ayudan a buscar la dirección de Dios es el libro de Isaías, que estamos estudiando en nuestro tiempo de escuela dominical. Hemos estado viendo la acción y el poder de Dios en su salvación. Hemos estado aprendiendo de aquí lo que Dios nos dice en el libro de Isaías. Hemos estado viendo que tenemos un llamado para escuchar la acción de Dios a los que están lejos. Tenemos un llamado a conocer el poder de Dios a los que están cerca. Esto ya lo hemos visto ahí en Isaías 33, versos 13 al 24, que hemos estado estudiando la semana pasada. También hemos visto que hay una pregunta respecto a la acción y el poder de Dios en la salvación. Hay una pregunta para el pecador hipócrita, que es la condición del ser humano que está asombrado y espantado por lo que Dios hace. Y la pregunta es: ¿quién puede morar y habitar con Dios ante el juicio de Dios y la forma en que Dios se presenta? Y vimos que el juicio de Dios nos consume y es eterno. El juicio de Dios es en esa manera para el ser humano. ¿Y quién puede morar y habitar con la justicia, con la santidad, con la perfección de Dios?
El humano por sí mismo no puede, pero Dios tiene una respuesta y nos la dio la semana pasada, la cual también hemos estudiado. Y gran parte de la respuesta radica aquí en el verso 15, que ya lo hemos estudiado, que ya lo hemos leído, pero lo repito aquí para entrar en el contexto. El que camina en injusticia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuesta sanguinaria. La justicia de Dios es la única que nos garantiza el poder habitar en la misma presencia de Dios ante el juicio de Dios. El hombre por sí mismo no puede sostenerse delante de Dios. No hay dentro del ser humano una justicia, algo bueno que él pueda hacer y pueda sostenerse delante del Dios justo y santo y bueno. La justicia de Dios impartida a la vida de los que han sido salvados y redimidos por Cristo nos ayudan a hablar rectamente, nos ayudan a no estar enfocados en la avaricia, en solamente el dinero. Necesitamos ganar, necesitamos generar recursos, es normal, es lo común aquí mientras estamos en este mundo, pero no en forma deshonesta. Y el que ya tiene la justicia de Cristo se abstiene de varias cosas que hemos visto aquí en el verso 15. Aborrece las ganancias, dice, de violencia, sacude sus manos para no recibir cohecho, eso es todo. Una de las cosas que nos hemos olvidado ahí de anotar, dice la primera parte en la mitad del versículo, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. Él cuida lo que oye. El salvado, el redimido por Cristo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es una persona que cuida lo que oye. Segunda cosa ahí que vimos en el texto, no solamente que él tapa sus oídos, pero él también cierra sus ojos, ¿no? Y lo cierra con fuerza, de tal manera que él no va a estar viendo y va a estar evitando ver el mal. Él se abstiene de ver el mal. Lo tocamos la semana pasada. Es lo que nos dice el versículo 15, ¿no? Cierra sus ojos para no ver cosa mala. Y este es el que pues habitará, como dice verso 16, este habitará en las alturas, fortaleza de rocas, será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Ahora ya vamos a comenzar con lo que continúa la parte del estudio aquí en la escuela dominical. Hemos hablado, mis amados hermanos, de que había una pregunta de parte de Dios. Tenemos un llamado para oír la pregunta de Dios acerca de quién puede habitar en la presencia de Dios ante su juicio que consume. Y la respuesta es el que camina en la justicia de Dios. Hoy en día es en la justicia de Cristo que Él ha provisto por medio de la redención. Y aquel que es justificado por Dios, hablamos que su boca es controlada. Sus deseos por ganar el dinero son honestos. Cuida sus oídos, se abstiene de ver el mal. Eso es lo que hemos aprendido hasta este punto. Hemos tenido un llamado, hemos tenido una pregunta de parte de Dios, hemos tenido una respuesta, pero una vez que Dios nos da la respuesta, hay promesa para aquel que acepta la promesa de Dios. Y recuerde que aquí principalmente está hablando al pueblo de Israel para aún volverse a Dios con todo su corazón. Recuerde, Dios nos llama siempre en el pasado y en el presente y en el futuro. Dios llamará a su pueblo a volver a andar como Dios espera. Y tenemos promesas para volver. Yo quiero que tomes esta mañana como una motivación. ¿Por qué debo arrepentirme? ¿Por qué debo abandonar mis pecados, ciertos pecados en mi vida? Hay promesa
¿Qué me ofrece Dios? Oh, Dios te ofrece es inimaginable todo lo que Dios te va a ofrecer. Pero mira lo que Dios va a ofrecer y le ha ofrecido al pueblo de Israel. Verso 16 en adelante estaremos dando lectura a esta porción de la palabra de Dios. Dice, hablando del que camina en la justicia de Dios, a ese es el que se refiere, habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Vamos a pedir la dirección de Dios una vez más. Señor, ayúdanos a ver tus promesas, las promesas para el pueblo que ha sido redimido por ti, por tu persona misma, pero se somete y se sujeta a tu salvación. Ayúdanos a ver todos los beneficios que nos da andar en tu gracia inmerecida, en tu salvación y redención. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un día Dios va a salvar a su pueblo. No me quiero alejar del pasaje, ya, para que no me digas, pastor, está sacando de contexto. Pero tanto como lo que Dios ha prometido para Israel en el futuro, es hoy día una realidad en promesas de la gracia de Dios para los que pertenecemos a la iglesia, que es parte del reino de Dios en estos tiempos, en esta dispensación que Dios nos permite vivir. Una de las primeras y grandes promesas para nosotros es que Dios nos va a dar protección y refugio. El versículo 16, aquí en el capítulo 33 que estamos estudiando, nos dice preciosas cosas respecto a lo que tú y yo tenemos en Dios en relación a la protección y al refugio de parte de nuestro Dios. Dice el texto, habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su morada. Oh, hermanos, el término habitará nos asegura el lugar de residencia, el lugar donde nosotros vamos a estar. ¿Dónde está morando tu vida? ¿Dónde está morando tu corazón? ¿Dónde es el lugar en que te quedas? ¿Dónde puedes quedarte? Es en Dios. Mira, si tú te quedas donde está Dios, donde Dios espera, en la justicia que Cristo hoy día ha traído para la iglesia, y lo contextualizo rápidamente. Así como el pueblo de Israel tenía que estar ahí en Israel, el lugar donde Dios había elegido, sirviendo al Dios que había elegido en la forma en que Dios había elegido. Así hoy día la iglesia necesita estar en Dios. Y cuando habitamos en Dios, dice que nosotros habitaremos en las alturas, en lugares elevados. Hermanos, siempre un lugar elevado, como nos dice aquí el texto, va a ser un lugar seguro. ¿Y qué lugar más seguro donde está Dios? La palabra fortaleza que viene después de habitará en las alturas y dice fortaleza de rocas. Es una palabra, hermanos, que indica ahí, metzadá es la palabra hebrea, que significa un lugar de donde yo puedo estar cubierto frente a una emboscada, un lugar fortificado. Es interesante, dice, es una fortaleza de rocas. Estar en Dios, vivir en Dios, es un lugar en el cual nosotros podemos estar seguros, protegidos totalmente. ¿A dónde recurres en esta vida? Mira, seguridad, protección que hoy día tememos, no nos va a dar ni capitalismo, ni socialismo, ni democracia, ni democracia. Quiero decirle algo a las personas aquí, no sé si en algún momento lo he repetido, pero ¿saben cuál es el gobierno perfecto?
El gobierno perfecto, hermanos, va a ser el gobierno monárquico. Y tú te vas a asombrar y vas a decir, ¿cómo? ¿Cómo? De verdad, así el gobierno perfecto va a ser una monarquía absoluta y total de parte de Cristo Jesús en el milenio. Y será perfecto lo que Dios haga. Será, habrá paz, justicia completa, justicia social que hoy día se busca, habrá ahí de parte de Dios. Pero aún con todo, el ser humano no lo va a recibir, no lo va a aceptar y no le va a gustar. Pero se impondrá con vara de hierro, como dice las Escrituras. Y es solo Dios quien puede protegerte y puede ser el refugio en tu vida. No es el dólar. Yo sé que muchos estamos preocupados. Mucha gente en nuestro país, mucha gente que quizás tenga los medios económicos, dirán, si entra tal candidato voy a sacar mi dinero del país. Hay preocupaciones que son naturales, normales, humanas. Pero ¿dónde es el lugar en el cual tú puedas encontrar protección? Es en la persona de Dios que está en las alturas, el cual puede ser tu fortaleza de rocas. Un refugio seguro, un lugar seguro para habitar es nuestro Dios. Acá, como dice el texto, fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Unas palabras de ánimo en este punto de nuestras vidas, pensando en lo que Dios va a hacer en el futuro de la historia de nuestro país. Pase lo que pase, entre quien entre a gobernar en nuestro país, pase lo que pase con la pandemia, si viene una cuarta, una quinta ola, el único lugar seguro para el ser humano y especialmente para su iglesia es en Dios, porque podemos habitar en lugares altos donde hay un lugar seguro para nuestras vidas, donde podamos estar protegidos de parte de Dios. Es promesa, es seguridad para cada uno de los que hemos creído en Cristo, así como la gente que será salvada en los tiempos de la redención de los judíos del pueblo de Israel en el futuro. Hoy en día la iglesia ya ha sido salvada, los creyentes ya han sido y ya somos salvados y tenemos un lugar seguro donde podemos encontrar protección y refugio. Es la persona misma de Dios. Hablando de Israel en el futuro, también dice el texto, después de será su lugar de refugio, ahí está el punto y coma, también dice será su lugar, pero se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Aquellos que viven bajo el gobierno de Dios, como Israel debería vivir, hay promesa en que el recto, la persona que anda en la justicia de Dios, va a recibir seguridad perfecta, pero provisión abundante, como dice aquí el texto. Dios nos va a dar provisión abundante, sustento con total seguridad. Es precioso lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Dice, ahora, yo sí quiero que usted note y tenga certeza de lo que la palabra de Dios dice, y no quiero que vayas más allá. El texto dice, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Dos cosas básicas que el ser humano necesita: pan y agua. Alimento y agua es lo que se necesita, por lo menos aquí. Hay otra cosa básica en el Nuevo Testamento, dice, ¿no? Pues sustento y abrigo, ¿no? Comida y poder abrigarse. Pero aquí es bien claro que Dios no te está ofreciendo banquetes en abundancia, pero sí te está asegurando que vas a tener el sustento necesario para la vida. Una de las cosas
que yo quiero que usted tenga bastante cuidado en este mundo que se ha vuelto bastante consumista. Y hay un evangelio que se ha predicado, y el evangelio de la prosperidad, en que te dicen que cuando uno llega a Cristo, uno va a tener abundancia de cosas, que nunca te va a faltar. Más bien la pobreza es un símbolo de una mala vida espiritual o porque no crees en el Señor. Pero hay gente impía que tiene mucha riqueza. Entonces ahí hay una controversia. Pero ¿qué es lo que Dios ofrece y siempre ha ofrecido? Dios ha ofrecido pan y agua, el sustento básico para nuestras vidas. Teniendo esto debemos estar contentos, dice la Escritura en el Nuevo Testamento. Teniendo sustento y abrigo, con eso debemos estar contentos. ¿Es malo buscar más? No, no es malo. Pero si esa es la razón de tu vida, estás cambiando a Dios por la comodidad y el consumismo que este mundo hoy día nos da. ¿Cómo queremos nosotros estar en esta vida cada vez más cómodos, no? Dormir más, comer más, pero quiero que sepa ciertas cosas respecto a cómo es que Dios ha diseñado el cuerpo humano. El cuerpo humano no se ha diseñado para comer, y voy a decir como tenían esta frase los cretenses, ¿no? Comamos y bebamos que mañana moriremos, pero también como glotones, ¿no? Malas bestias, dice la Escritura ahí. Dios no nos ha creado, hermanos, para comer en abundancia y tragar literalmente la comida, porque eso hace daño al cuerpo. Naturalmente, como Dios nos ha constituido físicamente, nosotros necesitamos el pan necesario, pero necesitas actividad física para desgastar ese pan, porque tarde o temprano eso puede causar daño a tu cuerpo. Así como el descanso es bueno, pero mucho descanso también daña el cuerpo humano. Nosotros necesitamos estar activos continuamente mientras Dios nos provea vida. Pero Dios ha ofrecido para el hombre que camina en la justicia de Dios, fiel al Señor, provisión segura, ¿no? Sustento seguro para cada uno de nosotros. Pan y agua, por lo menos, no faltarán al hombre y a la mujer de Dios que están viviendo bajo la gracia de Él, pegados a la justicia de Cristo. Otra cosa más que el texto nos va a ir mencionando. Versículo 17. Y aquí es una cosa tremenda, otra promesa preciosa aquí de la palabra de Dios para nuestras vidas. No solamente tenemos protección y refugio, sustento y seguro, pero nosotros veremos al Rey, así como Israel un día verá al Rey. El versículo 17 nos menciona lo siguiente: tus ojos verán al Rey en su hermosura. Una de las cosas más maravillosas que el ser humano redimido va a experimentar es ver a su Redentor, al Señor, al Rey de su vida, ver con sus ojos. En un sentido, mis amados hermanos, espiritualmente los creyentes nos ha dado una gracia de poder creer en Dios sin haberle visto. Y nos ha dado una confianza que viene obviamente de la milagrosa gracia de Dios en nuestras vidas, de que sin haber visto a Cristo, nosotros hemos creído en Él. Pero un día, hermanos, veremos a nuestro Redentor ahí con nuestros ojos, en carne y huesos, a nuestro amado Salvador. Israel tiene esa promesa. Un día, Israel, después de tanto golpe y tanto sufrimiento, cuando no tenga a dónde más a ir, mirará a los cielos de donde vendrá su Rey y verá al Rey. Como iglesia nosotros tenemos la bendición de que podemos experimentar la presencia de nuestro Dios continuamente a través del Espíritu Santo que ya reposa en nuestros corazones. Pero nada, hermanos, nada se asemeja a que un día veremos el rostro de Dios, el rostro de Cristo Jesús, cara a cara. Y tú y yo veremos al Rey prometido. También
tenemos otra gran promesa en el versículo 17. Una de las grandes cosas que el judío anhelaba es pues ver su tierra, ver su lugar donde debería él estar. Y el verso 17, la segunda parte, nos menciona el texto: sus ojos verán al rey en su hermosura, lo precioso que es su Dios. Pero también dice, verán la tierra que está lejos. Hermanos, Israel iba a ser dispersado, iba a ser como ha estado los últimos años. Hoy están volviendo ahí a la tierra. Pero hermanos, lo que el judío tiene hoy día respecto a Jerusalén, a Tel Aviv, aunque es una ciudad bonita y bien desarrollada ahí en el Medio Oriente, pero un día cuando venga la Jerusalén celestial, o cuando Dios venga, intervenga en la tierra y les dé el país que Él ha prometido dar a los judíos, ahí verán la tierra que está lejos. Hermanos, ¿cuál es el anhelo de la iglesia hoy en día? Hermanos, nuestro anhelo mayor debe ser el vivir conforme a Dios. ¿Y eso puede pasar? ¿Se puede cumplir este anhelo? Claro, por supuesto que sí. Anda en la justicia de Dios. Aprecia la salvación que Él te ha dado. Miren, la salvación que Cristo ha dado, la salvación que ha prometido Dios a Israel, da estas cosas: protección y refugio, sustento seguro, la presencia de ver a nuestro Rey, al Señor y Salvador, y el cumplimiento de nuestros anhelos que van obviamente conforme a los deseos de Dios. Una cosa más que quiero mencionarles aquí en el versículo 18. Tu corazón imaginará el espanto y dirá: ¿qué es del escriba? ¿Qué es del pesador de tributos? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? Hermanos, Dios alejará de Israel los temores que ellos tenían de aquel pueblo que les oprimía, de aquel pueblo que venían a ellos a cobrarles impuestos, a someter al pueblo de Israel. Aunque Él recordará sus penalidades del pasado Israel y cómo estaba sometido a naciones extranjeras, hermanos. Eso va a disipar Dios, va a alejar esos temores de nuestra vida y de la vida de Israel. Hermanos, hoy día nosotros, la iglesia de Cristo, podemos vivir sin temor. Hermanos, el temor a la muerte debe ser algo que debemos alejar de nuestras vidas. Porque, hermanos, miren, una cosa que es real: todos vamos a morir. Y yo sé que pasar de esta vida a la muerte hay un temor, hay un apego a esta vida. Pero lo que nos espera para adelante, hermanos, es mejor. Pasar de muerte a vida, hermanos, a la vida eterna, es, hermanos, alejarnos de toda cosa inmunda en este mundo, de la lucha contra el pecado en nuestras vidas. Dios, hermanos, ha prometido alejar esas cosas más allá cuando pasemos a la eternidad en forma total y completa, y alejará a los enemigos de nuestras vidas. El verso 19 menciona los enemigos, estas naciones extranjeras que estuvieron ahí sometiendo al pueblo de Israel. No verás aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. Cuando el judío escuchaba hablar a los babilonios, los asirios, los medopersas, los romanos, cosas que quizás al principio no entendían, pero después tuvieron ya que ir aprendiendo el idioma de ellos. Pero no va a haber eso cuando Dios salve completamente a Israel. Hermanos, Dios ha alejado de nuestras vidas y de la iglesia de Cristo nuestros enemigos. La única razón por la que a veces los enemigos vuelven a nuestra vida es porque nosotros cedemos terreno y aceptamos que el enemigo tome control de nuestras vidas. Hay preciosas promesas en la palabra de Dios para aquella persona que está dispuesta a seguir de andar en la justicia de Cristo. Es grande la salvación.
yo te animo a que la oigas, yo te animo a que la contemples y la escuches en este día, las promesas que tenemos de Dios en la salvación que Él ha dado a Israel y a su iglesia. Y una cosa más, mis queridos hermanos, aquí pensando en el versículo 20 y lo que Dios ofrece a Sión. Mira a Sión, dice ahí, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Oh, mis amados hermanos, un día Israel va a vivir en total seguridad. No tendrá temor de naciones árabes, de ningún enemigo externo, no tendrá temor de alemanes, gente que en el pasado han tratado de destruirles, del mundo entero no tendrán temor, porque tendrán realmente paz y seguridad verdadera. No la paz que el anticristo va a ofrecer, sino la paz que Cristo Jesús, el Rey que baje de los cielos, ofrecerá a Israel. Pero esa paz, esa seguridad que la Escritura menciona aquí en el versículo 20, es una cosa que nosotros ya disfrutamos dentro de la salvación que Dios nos ha dado. Quiero que consideres el pasaje aquí que estamos leyendo como promesa para Israel en el futuro, pero como una cosa que es realidad en la vida de la iglesia hoy en día. Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni será arrancada sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Hermanos, la vida en redención que Jesucristo ha dado a aquellos que conformamos la iglesia de Cristo hoy día es de total seguridad. Nada, hermanos, nos puede quitar la salvación que nosotros tenemos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a cubrir nuestra mente y nuestro corazón. Es por eso, hermanos, que los primeros cristianos, aunque padecieron persecución y muerte, podían estar delante del Coliseo romano, delante de una hoguera, en paz y tranquilidad, porque Dios les daba esa paz y esa seguridad que Él ha ofrecido a aquellos que hemos creído en Cristo en estas épocas y en estas fechas. ¿Estás inquieto? ¿Estás inseguro? ¿No tienes paz en tu corazón? Ven al Redentor. Acepta su justicia. Abre tu mente, abre tus oídos para que recibas la redención y el perdón en el Señor Jesucristo. Tenemos tremendas promesas. Como Israel tiene tremendas promesas para el futuro, las promesas para la iglesia son reales hoy día en Cristo Jesús. Avancemos, hermanos. Pero hay una gran razón por todo lo que estamos hablando aquí. No quiero que pienses en las promesas como que es algo que solamente Dios ha dicho en forma solamente como palabras sueltas ahí, pero hay una gran razón, hermanos, para buscar la salvación de Dios y creer a Dios todas las cosas que nos ha dicho. Voy a leer los versos 21 al 24 para cerrar y terminar aquí nuestro estudio de la palabra del Señor. Dice versos 21 al 24 para ir terminando aquí este tiempo del estudio. Porque ciertamente, y ahí quiero que notes esa palabra aquí, verso 21, porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andarán galera de remos, ni por él pasará gran nave. Hermanos, respecto a lo que Dios ofrece, hay una total certeza. Hermanos, Dios ha ofrecido a Israel que les va a dar una tierra y les va a gobernar y va a cumplir todo lo que Dios ha ofrecido. Eso es cierto. Así como Dios ha ofrecido a las personas hoy día, gentiles o judíos, que reciban a Cristo Jesús, que les va a dar, que nos ha dado vida eterna.
Y eso es totalmente cierto. Que la paz y la seguridad que Dios ofrece a la vida de una persona que vive en sujeción a Dios, en obediencia a Dios y a la salvación que le ha dado, hermanos, es totalmente cierto. Y si tú vives una vida dedicada de obediencia a Dios, es totalmente cierto que Dios te va a bendecir. Hay garantía, hermanos, aquí. Dice, porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Hermanos, la presencia de Dios en la vida del pueblo de Israel en el futuro será real, como es la presencia de Dios hoy día en nuestras vidas. Y qué privilegio tiene la iglesia, hermanos, que la presencia de Dios está en una forma especial a través del Espíritu Santo que ha venido cuando nosotros hemos creído por primera vez en Cristo Jesús. Hay otras razones, hermanos, que yo quiero que usted considere respecto al futuro de Israel y la realidad de la iglesia hoy en día. También, hermanos, dice para Israel, porque Jehová es nuestro juez, y lo toma en forma personal Isaías, aún hablando en esos tiempos, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Dos cosas grandes aquí, hermanos, respecto al Dios de Israel. Él va a ser el que juzgue y legisle. Juzgar, hermanos, es aplicar la justicia. Legislar es dar leyes, dirección para la vida, dirección para poder vivir como Dios espera. Hermanos, Dios hace esas dos cosas. Pero no solamente es, hermanos, Dios también es el que gobierna la vida de su pueblo y es el salvador de su pueblo. Como será para Israel, hermanos, hoy día Dios es todo eso en Jesucristo para la iglesia. Jesucristo juzga nuestras vidas. Jesucristo legisla la vida de la iglesia y del cristiano hoy día. Y Jesucristo es el Rey, el soberano y el Salvador de la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, hay razones poderosas y grandes para escuchar, atender y buscar a nuestro Dios. Pero te quiero darle otra gran razón ahí en el versículo 23, aunque es una repetición de algunas ideas que nos ha dado para adelante. Pero mira lo que dice el versículo 23. Tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni entesaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos, los cojos arrebatarán el botín. Medio extraño aquí el versículo 23, dice, tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni entesaron la vela, se repartirán entonces botín de muchos despojos, los cojos arrebatarán el botín. Como que no se entiende un poco aquí el pasaje. Pero está hablando, hermanos, de estas naves de vela que se ponían ahí al mar, a surcar el mar. Para que esa nave pudiera navegar, hermanos, tenía que atarse las cuerdas y alistarse ahí, para que haya una fuerza ahí física que sostenga las velas, sostenga el poder del viento para que las velas no se rompan, etc. Todas esas cosas tenían que hacerse, pero no es necesario, es lo que está diciendo Dios. Cuando venga para Israel, el ser humano no va a tener la necesidad de hacer esa fuerza, porque su fuerza va a estar en Dios. De tal manera que acá también aparece esto, se repartirán entonces, dice, botín de muchos despojos, los cojos arrebatarán el... ¿Cómo es que personas sin una pierna pueden quitar el botín en medio de una guerra, en medio de una lucha? Es posible, hermanos, el ser humano en general es inválido espiritualmente, es incapaz en muchas formas, en muchas maneras. A veces nosotros, hermanos, en nuestro intento de vivir nuestro cristianismo, en nuestro intento de andar en santidad para Dios, notamos que somos incapaces. A veces queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas y ajustamos nuestras vidas, y no está mal hacer el esfuerzo espiritual. Pero finalmente, hermanos,
La fuerza para luchar contra nuestros pecados, la fuerza para vivir para Dios viene de Dios mismo. Te animo a que confíes en el poder de Dios. Tenemos el poder, el dominio propio que nos ha dado el Espíritu Santo para vencer las tentaciones de esta vida, los temores en esta vida. Hay una gran razón, hermanos, para buscar y volvernos a nuestro Dios. Y miren lo que ofrece, hermanos, ahí en el verso 24, en el futuro. No dirá el morador, mira lo que dice aquí la Escritura para con ellos, estoy enfermo. Miren esa tremenda promesa para Israel. El pueblo que more en ella también le será perdonado. Bueno, vamos a tocar la primera parte. No dirá el morador, estoy enfermo. Hermanos, hay una promesa ahí de salud física. De salud física para Israel en el futuro. No habrá enfermedad, hermanos. Dios quitará eso. Y quiero decirle un detalle, hermanos. Ciertamente hoy en día nosotros, cuando hemos creído en Cristo, todavía enfermamos porque estamos y tenemos un cuerpo físico. Pero va a llegar el día, hermanos, cuando seamos totalmente transformados. En un abrir y en un cerrar de ojos, y nuestros cuerpos serán conforme a la gloria y a la imagen de nuestro Señor. Y ya no tendremos dolores, ya no te molestará la lumbalgia que tienes, los problemas estomacales de repente que tienes ahí, una gastritis, un problema en tu garganta, falta de visión, no puedes ver bien, otros dolores, problemas en tu corazón, presión alta, todas estas cosas desaparecerán. No habrá enfermo, hermanos. Es lo que Dios ha prometido para la vida de su pueblo en el futuro, pero también para la vida de los creyentes, cuando nuestros cuerpos se transformen, cuando nuestros cuerpos cambien totalmente. Pero también quiero decirle algo, hermanos. Si nosotros cuidamos nuestras vidas, si nosotros hacemos lo que Dios espera respecto al control y al manejo del templo del Espíritu Santo en nuestros cuerpos físicos, hermanos, vamos a disfrutar de una salud física, vamos a decir, moderada y mediana. Obviamente que estamos en deterioro por el pecado, pero una persona, hermanos, que evita fumar, que evita tomar, que come ordenada y disciplinadamente conforme a lo que Dios espera, hermanos, tarde o temprano va a cultivar y va a desarrollar una mejor salud física. Le animo a cuidar el templo del Espíritu Santo. Obedezca a Dios en estas cosas. Nútrase bien porque es parte de también el cuidado que debemos tener. Pero hay una gran razón, hermanos. Un día Dios quitará todo problema físico de nuestras vidas y seremos totalmente cambiados. Otra gran razón, hermanos, es que Dios nos va a perdonar los pecados, como perdonará a Israel en el futuro y como ya lo ha hecho para nosotros en el presente. Dice aquí el verso 24, el pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Voy a leer una vez más esta frase, es tremenda y es tremendo lo que el texto nos dice aquí respecto al verso 24. El pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Hermanos, para Israel, esta promesa que tienen ellos ahí, hermanos, van a tener el perdón de Dios, dice, a la gente que viva, que more en este lugar donde Dios les ha prometido. Ahora, hermanos, ¿cuál es el lugar ahora en este momento donde nosotros podemos encontrar perdón? No es un lugar geográfico, no es un lugar físico, pero es un lugar, vamos a decir, espiritual. Es en Cristo Jesús. Querido amigo, quiero decirte algo y reflexionar un momento en todo y darte buenas razones para que tú busques a Cristo Jesús en estos días, al Dios eterno de las Escrituras. Esto es algo que es totalmente cierto y Dios ofrece su presencia en tu vida. Dios ofrece juzgar y legislar tu vida, gobernar y salvarte, darte fuerza, mejorar tu vida física,
Pero lo que finalmente Dios te ofrece es el perdón de tus pecados. Pero ¿dónde está el perdón de los pecados? En Cristo Jesús. No hay otro lugar. No hay un rito que pueda perdonarte tus pecados. No hay misa que pueda perdonar tus pecados. No hay actividad, no hay obra humana que tú puedas hacer en que puedas encontrar perdón de pecados. El único lugar donde Dios perdona nuestros pecados es en Cristo Jesús. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice también la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y ahí viene la frase clave, en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde haya el ser humano perdón de sus pecados y vida eterna? En Cristo Jesús, el Señor de la vida, el Señor que gobierna este mundo completa y totalmente. Te animo. Hay grandes razones para buscar a Dios y aceptarle en tu corazón. Y también, querido creyente, hay grandes razones para seguir a nuestro Dios. Te pregunto, porque esto es totalmente cierto, ¿disfrutas de la presencia de Dios? ¿Dejas que Dios te juzgue y legisle tu vida? ¿Dejas que Él esté gobernando y cambiando tu vida en santidad? Cristo Jesús es la fuerza para andar en este mundo. Cristo Jesús, Dios mismo, es la fuerza física que necesitas para andar en este mundo. ¿O estás buscando en otras cosas? Y es Jesús el quien perdona continuamente tus pecados. Hay grandes razones para seguir al Rey soberano que Isaías nos muestra. Vamos a orar y buscarle y terminar este tiempo de estudio bíblico. Padre Celestial, gracias te damos por todo lo que has ofrecido al pueblo de Israel en el futuro. Y sabemos, Señor, con certeza que tú lo vas a cumplir. Todo, Señor, cumplirás. Pero hoy día, ya en la iglesia de Cristo, has hecho varias de estas cosas. Y ayúdanos, Padre, a nosotros a contemplar con toda certeza que tú, Padre, estás presente en nuestras vidas. Padre, permítenos que tu juicio, que tus estatutos guíen nuestra vida. Padre, tú permítenos gobernar nuestros corazones. Buscarnos, Señor, hallarnos en santidad, Padre. Que podamos fortalecernos tanto espiritualmente como físicamente, Señor, en ti. Y te pedimos, Padre, que en tu persona, Señor, encontremos siempre el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor amado, por estas preciosas cosas que hemos aprendido hoy día en tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, gracias por estar reunidos aquí con nosotros. Una vez más, una cordial bienvenida a todos los que han estado uniéndose a nuestro culto. Unos saludos ahí a cada uno de ustedes. Saludos aquí a Carmen Álvarez, hermana Denise, Laura, hermano Jesús Yauri, bienvenida. Hermana Ruth, gracias por estar ahí. Hay una persona ahí, Raida, también bienvenida. Hermano Edgar, y sé que hay otras personas más, como les digo, hay por lo menos conectados 20, pero seguramente hay otras personas más ahí conectadas. Te envío un saludo de parte de la iglesia, pero que el Señor te bendiga. Gracias por estar atento a la palabra de Dios. Gracias por buscar a Dios y hacer de Él una parte importante de tu vida. Quisiera animarte ahora a considerar en este tiempo, en esta mañana, que Dios sea quien gobierne y esté dirigiendo también tu vida. A nuestro maravilloso Dios le vamos a dar nuestro tiempo de adoración. Le animo a cada uno de ustedes ya
que cante juntamente con nosotros en esta mañana algunos himnos que estaremos entonando en este tiempo. Entonces vamos a cambiar nuestro tiempo de cánticos. Nos alistamos para cantar. Bien, vamos a buscar el primer himno en esta mañana. Por favor, para estar entonando. Un primer himno para poder estar cantando a nuestro maravilloso Dios. A nuestro maravilloso Dios. El himno que estaremos entonando, el primero que vamos a estar entonando el día de hoy, es el canto 142. Habla de la gracia de Dios, maravillosa gracia. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Cantaremos el himno 142. Su gracia es mayor. Canto 139 estaremos también entonando, hablando de la gracia de nuestro maravilloso Dios. Sublime gracia, canto 139.
es el amor de Dios, y también otra de las cosas grandes de nuestro Dios es su fidelidad. El canto 102. Grande es tu fidelidad, y nosotros podemos estar confiando en nuestro Dios fiel. Oh Dios eterno, tu misericordia, dice la primera estrofa. Precioso el canto que estamos entonando respecto a la fidelidad de Dios. Otro canto que habla de la amistad que tenemos con Él y el cuidado y la dirección que Él nos da es el canto 104. Cristo es mi íntimo amigo. Conocer
testigo más fiel. Muy bien, mis amados hermanos, gracias por cantar con nosotros hoy día sobre nuestro Señor, sobre el Señor Jesucristo. Qué bendición poder estar aquí una vez más en este tiempo ya para estar aprendiendo de la palabra del Señor. Una cordial bienvenida a todos, hermanos, los que han ido uniéndose a través del Facebook de la iglesia. Gracias por estar reunidos aquí, a cada uno de ustedes. También por ahí ya estoy viendo, un saludo, hermana Eliana Benítez, que el Señor te bendiga. Un placer tenerte aquí en medio de nosotros. Hermanos, que el Señor nos guarde. Y ahora vamos a entrar a pensar en otro pasaje, en otro estudio ahí que estamos teniendo en el libro de Hechos. Libro de Hechos, el capítulo 17. Voy a hacer un pequeño, hermano, recuento sobre lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho y está haciendo a través de la iglesia, hermanos, la iglesia de Cristo, aquí en el libro de Hechos. Hermanos, en la palabra de Dios, en el capítulo 17, vayamos buscando ahí antes de entrar para ver hoy día del tema grande que involucra el Evangelio de Cristo. Vamos a ver tres cosas grandes y especiales en esta mañana en el libro de Hechos. Pero vamos al capítulo 17, que ya lo hemos estudiado. Mientras va buscando ahí en su Biblia, solamente hacerle un recuento. Pablo, acompañado de Silas, ya en el segundo viaje misionero, ellos pasan por Derbe, pasan por Listra, pasan Frigia, por Galacia, donde les es prohibida hablar la palabra de Dios. Luego van a Macedonia y ahí les dejan entrar. Luego llegan a Filipos. Eso es parte del capítulo 16. Ahí en el segundo viaje misionero, gente se convierte. Ahí está el carcelero de Filipos, esta mujer Lidia, ¿no? En que ella también es convertida ahí, y luego ellos ya tienen que salir por causa de la misma persecución. Luego, hermanos, de estar ellos en este lugar, ya en el capítulo 17 ellos llegan a Tesalónica. Y ahí es donde comienzan ellos a predicar, y eso hemos estado viendo la semana pasada. La gente se convierte, no gente noble ahí, no habían gente que estaba ahí aprendiendo, buscando la palabra de Dios. De todas maneras, hubo un alboroto, hubo oposición ahí y tienen que salir. Y luego llegan a Berea. Fue el último pasaje que estudiamos, versos 10 al 15. Están en esta ciudad de Berea, donde la gente era gente, vamos a decir, más acomodada, pero reciben con mucho corazón la palabra de Dios. Y una gracia de la cual hablamos era gente que estudiaba la Biblia, no solamente que habían recibido a Cristo, pero querían ver realmente esto que nos está diciendo Pablo es cierto. Entonces, ya, esto es lo que ocurre ahí en Berea, una iglesia excelente en ese sentido, muy apegada, muy buscando la palabra del Señor, tratando de ser más como Cristo Jesús. Qué bendición, hermanos, de tener una iglesia como esa. Una vez más, hermanos, ellos salen y vemos cómo la gente del pueblo de Cristo se involucra, hermanos. Se entusiasma por la obra de Dios. Hemos visto mucha participación de los creyentes y hemos sido retados la semana pasada por esto. Hoy día, hermanos, vamos a concentrar y mirar un poco al evento que ocurre después de la predicación en Berea. Pablo va a llegar a otro lugar y voy a comenzar a dar lectura al pasaje para que vamos a entrar ahora en esos tiempos. Recuerden, Pablo está ya en su segundo viaje misionero, ya no está con Bernabé, ahora está con Silas, y también hay otras personas ahí acompañando, y está Timoteo también ahí, y parece que están llegando por partes a este lugar. Pero mientras él está esperando, Pablo ya está en Atenas, otra ciudad. Verso 16, vamos a dar lectura ahí. Mientras Pablo los esperaba, estaba esperando ahí a los demás, a Silas y a Timoteo. Él estaba en Atenas.
Pero miren lo que estaba ocurriendo en el corazón de Pablo. Es tremendo lo que la escritura aquí nos dice. Cuando él estaba en Atenas, la Biblia nos dice que en el corazón de Pablo enardecía, ¿no? Había un fuego en el corazón de Pablo. Su espíritu, ¿no?, se enardecía. ¿Qué estaba ocurriendo en la mente, en el corazón de Pablo? ¿Qué estaba ocurriendo ahí según lo que tenemos en el texto que estamos hoy día nosotros estudiando? ¿Qué está pasando en el corazón de Pablo? ¿Por qué le enardece? ¿Qué es lo que ha visto Pablo? Dice el texto: viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Es tremendo aquí lo que nosotros podemos ver, hermanos. Pablo, mientras está esperando la llegada de sus compañeros de milicia, sus compañeros de trabajo, está observando. Está contemplando la ciudad que Dios le ha llevado hasta ese momento. Él está esperando. Pero algo que podemos notar, hermanos, que está pasando ahí mientras él está en Atenas. Algo está ocurriendo internamente en su corazón. Pablo no está desconectado, hermanos, de las cosas. Él continuamente tiene un espíritu, un corazón, un alma, vamos a decir, enfocado en la gracia de Dios. Cuando el término aquí tenemos, hermanos, a enardecer, la palabra paroxuno, es algo, hermanos, que le exasperaba, le incomodaba, le irritaba. Él estaba incómodo, hermanos, con el pecado y la idolatría de la gente. Ahora, hermanos, ¿qué cosa vemos ahí en el corazón de Pablo? Es la primera cosa, hermanos, que yo quiero que usted note hoy día en el texto y que quiero que conversemos en este instante, hermanos. El Evangelio de Cristo, hermanos, todo el hecho de llevar el Evangelio, hablar a otros, la obra de Dios, la obra misionera, etcétera, hermanos, tiene que haber en nuestro corazón una pasión. Y a Pablo le incomodaba, hermanos, gente perdida, gente, hermanos, o sea, él estaba incómodo viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hermanos, ¿cómo es la pasión de nuestro corazón por la gente? Hermanos, nos interesa nuestra sociedad. ¿Qué te apasiona en este mundo? No quiera que tu pasión sea tus estudios, tus juegos, tu pasión sea la política, no, bienestar económico. Tiene que haber algo más, hermanos, que nos apasione. Y nuestra pasión tiene que ser Dios. Él estaba incómodo porque gente no estaba poniendo a Dios en el lugar que se merecía. Gente estaba buscando otros dioses. El término que tenemos ahí, que dice que Pablo le incomodaba, le enardecía, era la idolatría que estaba en Atenas. Dice que la ciudad estaba entregada. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que estaba entregada, que participaba, que la gente, hermanos, en la idolatría, en esta entrega que tenía toda la ciudad, hermanos, ellos estaban totalmente idolatrando estos dioses que habían creado. Ya era una entrega, hermanos, general ahí que ellos hacían hacia la idolatría. Y nuestra gente, hermanos, hoy día tenemos que reconocer que el mundo en el cual vivimos están entregados a la idolatría. Y eso debe incomodarnos. Eso debe enardecernos. Hermanos, cuando vemos gente que no buscan a Dios, eso debe estar ahí latiendo. A veces nos molestamos por otras cosas, ¿no? Nos molestamos por esto, por el otro, nos molestamos por política. Tristemente, hermanos, he visto en estos tiempos en el Facebook gente discutiendo cuál es el mejor candidato y la gente se enardece. Hermanos, pero por el único candidato que debemos enardecernos es por el candidato, hermanos,
de Dios en el gobierno del corazón del ser humano. ¿Por qué no está Dios ahí? Eso debe incomodarme. ¿Por qué Dios no está gobernando en el corazón de la gente? Hermanos, esa debe ser tu pasión. Eso debe ser un fuego en nuestros corazones. Porque la gente no ama al Señor. ¿Por qué no se le da a Dios el lugar que se merece? Ahora, hermanos, yo espero que en el pueblo de Cristo no esté habiendo idolatría. Y es posible, hermanos, que esto ocurra. Es posible que esto pase en el corazón del ser humano, en el corazón del pueblo de Dios. Que haya gente que está hoy día, vamos a decir, dice siguiendo a Cristo Jesús, pero hay idolatría en su corazón, que han reemplazado a Dios. Y esto también debe incomodarnos. La ciudad estaba entregada a la idolatría. ¿Y qué hacía Pablo, hermanos, en esta pasión que tenía? ¿Qué comenzó a hacer? Quiero que noten lo que comienza a decir verso 17 en adelante aquí en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 17 estoy entrando. Dice así: entonces, como esto estaba ocurriendo, así que Pablo comienza a dialogar, comienza a discutir, comienza a disertar, comienza a enseñar. Hermanos, cuando hay idolatría en nuestra sociedad, en nuestra gente, nosotros tiene que haber, hermanos, la pasión de nosotros para comenzar a enseñar, para comenzar a hablar a otros. ¿Y a dónde fue Pablo? Pablo se fue a una sinagoga, a un lugar donde podía predicar ahí la palabra de Dios, y comenzó a hablar principalmente con sus paisanos, con estos judíos, y especialmente gente piadosa, gente que estaban en la búsqueda de Dios, que leían las escrituras, y él estaba ahí conversando, estaba dialogando. Hermano, nuestra pasión tiene que volverse en acción. Nuestra pasión tiene que manifestarse. Nuestra pasión tiene que empujarnos a ir a lugares para predicar el evangelio y hablar con la gente. Pablo iba a la sinagoga. Luego dice que Pablo también se fue a la plaza. Es lo que nos está narrando el verso 17, ¿no? Y también nos habla que en esa pasión Pablo hablaba cada día con los que concurrían. Si estaba en la sinagoga, si estaba en la plaza, él hablaba cada día. Hermanos, tiene que haber esa pasión en nuestros corazones. Hoy día sí nos interesa, hermanos, naturalmente todos, hermanos, hacemos lo que Pablo dice aquí, este término que estamos viendo aquí, este discutir con otros. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no tenemos una red social y ponemos una frase, entablamos conversaciones, estamos por WhatsApp y comenzamos a discutir, comenzamos a dialogar, comenzamos a disertar, así como Pablo? Yo le animo, hermanos, así como nosotros tenemos, no sé, algunos amanecen apasionados por ir al Facebook, pero ¿para qué vas a hablar ahí? ¿Para qué cosa? ¿Quieres hablar de tu estado? Hoy estoy triste. ¿Y qué importa si estás triste? Hoy estoy animado. ¿Y qué importa si estás animado? ¿Importa tu estado? Mira, lo que importa es Dios y la necesidad de la vida en esta gente. Pablo hablaba donde sea que podía estar. Hoy en día hay ciertas limitaciones para salir, se están abriendo poco a poco por causa de que hay una vacunación más o menos masiva aquí para los adultos mayores. Pero ya sea que estés viendo al pueblo de Lima, al pueblo de Trujillo, o en el lugar donde te encuentres, en Chimbote, en cualquier otro lugar, de repente en Chile, no sé dónde te encuentres, ¿no? En Santiago, no sé cuál es tu lugar donde estás, pero yo te pregunto, ¿hay pasión en tu vida y en tu corazón como para que vayas a lugares a hablar de Cristo Jesús? ¿Hay pasión en tu corazón? Te animo a que haya esa pasión. Y la pasión va a tener que manifestarse en acciones. Hermanos, lo que a nosotros nos apasiona nos empuja a hacer cosas. Si tu pasión es el fútbol, vas a jugar fútbol, vas a comprarte tu camiseta, vas a ir al estadio cuando sea
tiempo de jugar fútbol, vas a sacar tiempo de donde sea. Hermanos, si a nosotros nos apasiona algo, vamos a involucrar. Hermanos, por ejemplo, ¿qué debería hacer una persona que le apasiona a Dios? En el caso de Pablo, hermanos, ahorita Pablo, él es un apasionado por Dios. Y está apasionado porque gente no conoce. Recuerda, él está entre incrédulos en este momento. Está probablemente solo con unos cuantos hermanos. Los creyentes son ahí, están, ya son hombres fieles, pero ve a la ciudad de Atenas y él está apasionado por Dios y eso le motiva a accionar. Hermanos, como les dije, una persona que se apasiona por fútbol, ve la tele, si es posible va a los partidos. Hermanos, la pasión por el fútbol ha hecho que muchos peruanos, cuando el Perú fue al mundial, compre sus entradas, vayan, se endeuden de por vida, hermanos, para ir a ver a los jugadores. Eso es pasión. Y eso, hermanos, nos falta en el Evangelio de Cristo para poder accionar, hermanos. Yo quiero decirle con todo mi corazón, creo que una de las cosas que la iglesia no ha aprendido a tener es una pasión por Dios. Y solamente, hermanos, la pasión por Dios nos va a empujar, a animar a hacer cosas por Dios. Hablaba Pablo donde sea que estaba. Quiero animarle a que estés apasionado. Hermano, quiero decirte una cosa. Mira tu Facebook, mira tu WhatsApp, mira tus redes sociales, no sé, Twitter, Instagram, no sé qué redes sociales ten. No sé si eres un youtuber o cualquier otra cosa que estés ahí utilizando las redes. Pero lo que tú comunicas, lo que tú hablas, revelan tu pasión. Y espero que tu pasión sea Dios. Y creo que de eso, hermanos, nos hemos alejado. El verso, hermanos, 18, sigo leyendo ahí en el texto que tenemos hoy día por delante. Pablo no solamente discutía con el pueblo, pero también con gente, vamos a decir, más capacitada, gente estudiada. Había algunos filósofos de los epicúreos, un grupo ahí de personas con cierta filosofía, los epicúreos y los estoicos, ¿no? La filosofía epicúrea enseñaba que el fin supremo del hombre consistía en evitar el dolor. Entonces, por ejemplo, estos epicúreos pensaban, lo más importante es que al hombre no le duela nada, o sea, bienestar total, ¿no? Y eran, en ese sentido, materialistas. Eran materialistas estos hombres. Y aunque no negaban la existencia de Dios, creían que Él no se involucraba en los asuntos humanos. Ellos creían que al morir una persona, su cuerpo y su alma se desintegraba, ¿no? Ahora, los estoicos eran otro grupo, mis amados hermanos, y les leo aquí unas referencias. Enseñaba que el dominio total de uno mismo y que la meta de la vida humana era llegar a un punto de indiferencia total al placer, ¿no? O al dolor. O sea, uno llegaba al punto en que ya no me importa nada, ni los placeres me interesan, ni el dolor, ¿no? Entonces, eran filosofías, hermanos, pero Pablo, su pasión, hermanos, le empujaba a hablar con estas personas que tenían ciertos conceptos arraigados en su mente. Y nos dice el texto ahí en el verso 18, como parte de su pasión, que él disputaba, que él estaba dispuesto ahí a contender verbalmente con ellos, y no creo que en el sentido necesariamente de pelea, pero una conversación alturada, por luchar por principios, por conceptos. ¿Por qué luchas en esta vida? Es como les decía, hermanos, hoy en día mucha gente está luchando, tal candidato, tal candidata, por él hay que votar, y él es así, ella es asá. Pero, hermano, de Cristo no hacemos eso, hermanos, y eso es lo que a nosotros debe incomodarnos y debe mostrarnos dónde está nuestra pasión. Bien, entonces disputaban con Pablo. Ahora, cuando le escuchaban decir a Pablo, ¿no? Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero, ¿no? Este hombre aquí medio charlatán, ¿no? ¿Qué estará tratando de decir, ¿no? Este hombre que habla aquí palabras en este tiempo, este hombre que va recolectando palabras de otros lados. Y a otros, dice, aquí en el mismo verso que estamos leyendo, y a otros parece que es predicador de nuevos dioses, ¿no? Ya comenzaron a pensar en otra forma ahí en el verso 18. Algunos dicen, este es un hombre que le gusta así, juntar palabras, hablar, ¿no? Este palabrero. Pero a otros les parecía que este es un predicador
de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección de los muertos, obviamente. Y bueno, a Pablo le cogen, le toman, ¿no? Vamos a decir, le invitan, no creo que lo llevaron a rastra, pero lo hicieron y le dijeron, oye, vamos a tal lugar, ¿no? Y lo trajeron a un lugar llamado Areópago. Era una corte llamada así, estaba en una colina, y vamos a decir, él no fue puesto ahí para un juicio, solamente era para ser interrogado. Era un lugar apropiado en el cual él podía defender su enseñanza y lo que estaba hablando. Entonces, pero ve la pasión de Pablo. Él estaba dispuesto a ir donde sea para hablar de su Señor, de enseñar acerca de su Señor. Él no dijo, no quiero ir, fue. Entonces le llevaron ahí al Areópago y ahí queremos saber de esta nueva enseñanza. Y noten ahí donde comienza esta frase en el verso 19 del capítulo 17 de Hechos. Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que nos estás hablando. Y aquí el texto, hermanos, nos revela otro detalle. En el versículo 20, y eso es lo que yo quiero resaltar en esta mañana también aquí, este asunto de nueva enseñanza. Pero el verso 20, quiero que notes lo que dice. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y el verso 21, un paréntesis ahí, un comentario de parte de Lucas, porque todos los atenienses, la gente de Atenas, y los extranjeros, los que no eran naturales de ahí, residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Parte, hermanos, de la cultura ahí es que ellos siempre estaban interesados en alguna novedad. Y a veces queremos escuchar novedades, ¿no? Hay gente así hoy en día, ¿no? Queremos novedades, ¿no? Entonces, Pablo, hermanos, es llevado por su pasión a este lugar. Y él está viendo un poco, observando, hermanos, pero una vez más, ¿cuál es la pasión de Pablo? ¿Cuál es la pasión que tú y yo deberíamos tener? Nuestra pasión debe ser Dios. Y aquí Pablo ha sido llevado por su pasión a hablar en calles, en sinagogas, en plazas, a discutir con diferente tipo de personas, entre gente común de la calle, con gente filósofos, luego con gente religiosa. Finalmente está en un lugar público, como una especie de pequeño anfiteatro, el Areópago ahí. Era un lugar para juicios y él está ahí en este lugar porque la gente está interesada en escuchar y Pablo no pierde oportunidad. Hermanos, hoy día hay gente interesada en escuchar seguramente y no debemos perder las oportunidades que Dios nos da, para hablar justamente de nuestro Señor. Hermanos, al pueblo de Cristo le falta pasión. Al pueblo de Cristo le falta entrega por su Dios. Y la pasión se ve, hermanos, en el lugar donde estamos, el tiempo que invertimos para ello y las cosas que comunicamos y hablamos con mucho deseo, con mucho fervor y aquellas cosas que defendemos. Que nuestra pasión, hermanos, sea el Dios de las Escrituras. Otra cosa, hermanos, que yo quiero narrarles aquí en la historia, nos dice el versículo 22. Entonces, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago. Pablo está en un lugar especial y él está dispuesto a defender a su Señor. Se para en medio del Areópago y le dice: varones atenienses, en todo observo. Detalle, hermanos, aquí en lo que va a ocurrir. ¿Qué hacemos, hermanos? Entonces, cuando hay pasión tenemos que accionar. Hermanos, la principal acción que nosotros necesitamos hacer, como revela el texto aquí, es lo que comienza a partir del versículo 22 que vamos a comenzar a leer. Hermanos, la segunda cosa, hermanos, que el Evangelio de Cristo involucra, no solamente es pasión, pero la segunda parte, hermanos, es la predicación. Y aquí Pablo, en el versículo 22, comienza a predicar.
Dios le ha dado esta oportunidad, Dios le ha puesto en esta situación porque Él tiene una pasión. Hermanos, yo quiero decirle, Dios no te va a poner en lugares para enseñar la palabra de Dios si no, tú no estás apasionado por Dios. Ahora, Él está observando, había estado observando mientras obviamente él está mirando la idolatría, como la gente está alejada de Dios y busca muchos otros dioses que lo reemplacen. Él dice, yo he estado pasando y mirando vuestros santuarios. El verso ya 23, estoy entrando ahí en el capítulo 17 de Hechos. Bueno, leo 22. En esto observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Hermanos, Pablo había estado mirando la idolatría, no solamente, hermanos, para molestarse, incomodarse, porque no amaban a Dios, pero él estaba pensando, ¿cómo hago para llegar a la mente de esta gente? ¿Cómo hago con la ayuda de Dios para que la palabra de Dios sea predicada? Unas cosas, hermanos, para predicadores aquí. Hermanos, nosotros tenemos que enlazarnos con la gente y tenemos que hacer un vínculo especial con ellos al momento de hablar acerca de algo. Tiene que importarle a él y tiene que importarte a ti algo que nos una. Y aquí Pablo hace de este recurso para la predicación que él va a comenzar a hablar. Él mirando, hermanos, los atenienses no solamente era gente que gustaba escuchar cosas novedosas, no solamente, hermanos, eran religiosos, pero eran, hermanos, profundamente idólatras. Tenían muchos dioses, ¿no? El Dios de tal, el Dios, vamos a decir, no sé, de la abundancia, el Dios de la felicidad, el Dios de la guerra, el Dios de la paz, ¿no? Era una cultura grecorromana, ¿no? Con todos esos dioses, ¿no? El Dios del amor, el Dios del placer sexual, como Eros, cosas como esas. Y quizás tenían otros dioses locales. Tenían muchos dioses. Pero había, y bueno, como eran tan religiosos y tan idólatras, y por si acaso, si algún dios se nos ha escapado, pusieron la inscripción a un dios, al Dios no conocido. Pablo utiliza este Dios, al Dios no conocido, para encontrar un vínculo con los atenienses. Dice, al que vosotros adoráis, les dijo, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y Pablo hace un enlace mental con ellos, con la cultura de ellos, con algo que ya les es común a ellos, para hablarles del Dios no conocido. Y él, hermanos, comienza a predicar del Dios no conocido por ellos. Una cosa que yo quiero resaltar, hermanos. Pablo no está mintiendo, hermanos, en lo que él dice. Pues todos, aunque tenían muchos ídolos, tenían muchos dioses a los cuales adoraban, ninguno era el Dios verdadero. Y al Dios que desconocían, de ese es el Dios que les va a hablar. Esa es una realidad en el mundo, hermanos. Mucha gente tiene hoy día dioses por aquí, dioses por allá, formas aún de cristianismo que no son el Dios real. Tenemos que llevarles, hermanos, a pensar en el Dios de las Escrituras, el eterno Dios, Jehová Dios, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que ha obrado, hermanos, la redención para el ser humano. Y de ese Dios les va a hablar. Comienza el verso 24 hablando en la predicación y presenta al Dios creador, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. También nos dice no solamente que es creador, pero que él es el Señor del cielo y la tierra. También nos dice que Dios es espíritu, no habita en templos hechos por manos humanas. Tampoco puede ser honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, dice. Estoy en el verso 23. Pues él es quien a todos da vida y aliento y todas las cosas. Hermanos, él es el Dios que da, dador de todo, dador de la vida. Él es la vida misma. Habla también no solamente de la creación, pero habla un detalle, hermanos, que no debemos olvidar ahí en la predicación. Verso 26, y dejar clarificado algo para nuestra mente y nuestro corazón en cuanto a la unidad
del género y la raza humana como única. Verso 26 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Oh, hermanos, Dios ha puesto al ser humano y lo ha creado de un solo linaje. Somos una sola raza, somos un solo género, el género humano. Y les está diciendo esto a los atenienses. Y que dice, hermanos, que nos ha puesto para que habitemos, ¿dónde? En la tierra. Y nos ha prefijado tiempo, hermanos. Dios, hermanos, ha puesto límite a nuestras vidas. Es parte de la predicación aquí. Ha puesto límites a dónde va a vivir. Hermanos, nosotros no podemos vivir dentro del agua naturalmente, como tampoco podemos vivir fuera de la atmósfera, en el espacio. No podemos vivir. Dios ha puesto límites a nuestra vida, a nuestra habitación. ¿Y para qué ha hecho eso Dios, hermanos? En el verso 27, ¿para qué nos ha creado? Mira lo que dice ahí Pablo y les anima ahí en la predicación. Para que busquen a Dios, verso 27 en el capítulo 17 de Hechos, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo, hermanos, les está diciendo amablemente que ellos están ciegos espiritualmente, pero que Dios espera que le busquen en alguna manera, palpando puedan hallarle. Les menciona otro detalle en el verso 18, para ver de la presencia total de Dios en todo lugar. Les dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra. Y les comienza a clarificar que Dios no es de oro, que Dios no es de plata, ¿no? Que Dios no es algo material, ¿no? Una escultura, un arte o imaginación de hombres. Nada de eso es Dios, él le dice en la predicación. Verso 30, pero Dios, habiendo pasado por alto, y aquí, hermanos, algo importante en la predicación, que es aquí presentar a Cristo Jesús. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Hermanos, el hombre ignora acerca de Dios. Aunque el hombre es religioso, aunque el hombre tiene una idea de que hay Dios, hay ignorancia en el corazón del ser humano por sí solo para ver y buscar al Dios no conocido. Pero miren lo que dice el versículo 30. Y a ti, amigo, y para mí, y para nosotros, queridos creyentes, entender este asunto es importante. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hermanos, el evangelio de Cristo tiene que ver en primer lugar con la condición pecaminosa del ser humano y que él necesita cambiar su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de accionar en esta vida y que se arrepienta. Y el verso 31 nos habla del juicio de Dios en la predicación aquí, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y de frente, hermanos, se va a Jesucristo como el que va a juzgar el mundo, porque Él le levantó de los muertos. Y aparentemente, hermanos, como ustedes saben, ahí esta gente de Atenas tenía bastante influencia sobre estos asuntos de los filósofos, y algunos creían pues que la vida era aquí nomás, ¿no? O soy feliz aquí, o me deshago de las cosas y acá acaba una vez que uno muere. Verso 32, hermanos, quiero que notemos otra cosa una vez que se escucha la predicación. Y aquí un tercer aspecto, hermanos, aquí en esta mañana que quiero compartir con ustedes, ya para ir cerrando el tiempo aquí de la enseñanza, hermanos. El evangelio de Cristo, hermanos, no solamente involucra la pasión, la predicación, pero también producción, y estoy poniéndolo con P para recordar, pero producción como resultado, ¿no? Como algo que resulta de la pasión de personas por Dios, de la predicación de Cristo Jesús. Pero, hermanos, tarde o temprano nuestra pasión y la predicación, nuestra pasión por Dios, la predicación de Cristo va a tener un resultado, y esto es la producción.
Verso 32. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ¿qué va a haber como resultado? Unos se burlaban. Hermanos, la palabra de Dios predicada fielmente, para algunos va a ser un sentido de burla. Sí, ya. La salvación, sí, la resurrección. Vive la vida, ¿no? Algunos, no, vive la vida. Acá acaba todo. No seas tonto, deja eso. Hermanos, sí puede haber ese resultado. Por más bien predicado que sea, fue el mejor, uno de los mejores predicadores, hermano. Fue Pablo quien predicó ahí, en el poder del Espíritu Santo. Él no estaba equivocado en la predicación. Pero algunos se van a burlar. Otros tenían otro tipo de reacción. Unos son los que se burlan, ¿no? Otros son más, vamos a decir, respecto a la reacción y lo que produce la predicación de la palabra de Dios, de Cristo, el Evangelio de Cristo, hermanos. Algunos son más, vamos a decir, más cuidadosos, ¿no? Más político es la palabra, una de las palabras ahí, ¿no? Le dice, bueno, ya te oiremos acerca de esto otra vez. En otro tiempo hablamos, ¿no? En otro momento. Hermanos, la predicación de Cristo acerca del arrepentimiento de nuestros pecados, la necesidad de volver. Querido amigo, si estás escuchando hoy día, cuando tú dices en otro momento, es igual decirle no a Dios. Otra vez, tú no sabes si tendrás otra oportunidad. Está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Y si Dios te da una oportunidad en otra vez, amén. Pero es un asunto de la eternidad. Es un asunto de arrepentimiento de tus pecados que es necesario para que encuentres la justicia y la salvación. Vemos por lo menos, hermanos, en esta producción como resultado de la pasión y la predicación del Evangelio, hermanos, que algunos se burlan, otros dicen, por ahora no, más adelante de repente. Verso 33. Y así Pablo salió de en medio de ellos, está en el Areópago, recuerda, en este lugar, una especie de anfiteatro para juicios, pero él estaba ahí para exponer acerca del Dios no conocido, al cual él ya predicó acerca de Cristo, hablando del Señor Jesús como único camino para la salvación. Pero el verso 34, hermanos, la parte importante de lo que pasa. Mas algunos creyeron. Y hermanos, aquí una cosa importante. ¿Qué creyeron? Las palabras de Pablo. ¿Le creyeron? No, hermano, creyeron en Dios. Dice, mas algunos creyeron. Y una vez más, hermanos, la imagen aquí de lo que Dios produce en el corazón. Hermanos, Dios solamente produce la conversión. Y juntamente con la conversión, hermanos, hay transformación y cambio. Juntándose con Él. Hermanos, la gente que busca a Cristo y se convierten a Cristo, y Cristo les salva, Cristo les transforma, Cristo les cambia, ellos van a tener un deseo de estar con la palabra de Dios. Si tú estás hoy día conectado a este punto, queriendo escuchar la palabra de Dios con otros hermanos, con otras personas que están aquí, es evidencia que Dios te ha alcanzado y te ha salvado. Y aquí se nos menciona, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, y había una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Oh, hermano, si se escribiera la escritura en estos tiempos, ¿estarían nuestros nombres ahí? Querido amigo, que estás en esta mañana escuchando la palabra de Dios. Tú eres uno de los que al oír el Evangelio de Cristo, crees en Cristo Jesús. Si crees en Cristo Jesús, ven, arrepiéntete de tus pecados y tendrás la vida eterna por siempre. Y tu libro no solamente va a ser escrito en la Biblia, va a ser escrito en el libro de la vida, en la mente de Dios. No vayas a pensar que Dios tiene un libro en el cielo, un libro espiritual y donde está escribiendo. No, es el corazón de Dios, es la mente de Dios donde están los nombres de aquellas personas que le reciben. Ahora, querido creyente, para ir terminando hoy día la enseñanza, en esta ya tarde, ¿tienes una pasión por el Señor? ¿O hay otra cosa que te apasiona en esta vida?
¿Qué tipo de acción estás haciendo para la pasión que tienes por Dios? Necesitamos predicar más y más de Cristo Jesús. Usa tus redes sociales, usa tu Facebook, tu WhatsApp. Pasión es algo, hermanos, que nos va a empujar a accionar y a predicar de Cristo Jesús. Tú no necesitas ser un predicador para hablar de Cristo Jesús con otros. Y no te preocupes del resultado, porque para Pablo algunos se burlaron y le dijeron, bueno, en otro momento te escucharemos, pero habrá gente que sí creerá. Te animo a que hagas la obra que Dios quiere que hagamos en estos tiempos. Y tú, mi querido amigo, que has estado escuchando la palabra de Dios en esta mañana, en este tiempo, si todavía no te has arrepentido, todavía no eres hijo de Dios, es tiempo que te arrepientas. Ese Dios que desconoces quiere llegar a tu vida y quiere que le conozcas de verdad. Vamos a orar para terminar. Oh Padre Celestial, perdona cuando como iglesia hemos perdido, Señor, pasión por ti, pasión por tu persona. Ayúdanos, Padre, a estar apasionados por esto, por Dios antes que por otras cosas. Ayúdanos, Señor, a estar predicando del Evangelio con ahínco, con decisión, en todo lugar, a toda persona. Y ayúdanos también, Padre, por favor, te suplicamos que nos ayude, Señor, a dejar los resultados, la producción en tus manos. Algunos se burlarán, algunos no creerán, algunos dirán después, pero otros, Señor, creerán, otros se juntarán y vendrán a la búsqueda y al camino de la vida. Te suplicamos, Señor, todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, gracias por estar acompañándonos el día de hoy aquí en nuestro culto, en nuestra transmisión en vivo, aquí por el Facebook de la iglesia, en la Iglesia Bautista El Calvario. Gracias a todos los que se han conectado en esta mañana. Un saludo también a Giuseppe, veo ahí tus saludos, hermano Giuseppe, que el Señor te bendiga, que el Señor pueda hacerte ir creciendo. Hermanos, no se olviden nuestros cultos regulares cada domingo a las 11 de la mañana, como hoy día. Hasta este luego tiempo termina nuestro culto. Luego, hoy día domingo a las 6 de la tarde estaremos estudiando Proverbios y miércoles a las 7 de la noche estamos reuniéndonos para nuestro estudio bíblico, para estudiar el libro de Filipenses, hermanos. Estamos ahí siendo más semejantes a Cristo, asemejándonos a nuestro Señor y Salvador. Que el Señor les bendiga. Los esperamos en esta tarde a las 6 de la tarde, hermanos, hoy día domingo. Que el Señor les guarde.